Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal para aprender un poquito más acerca de la historia del Perú, ya que continuamos con los temas de historia del Perú, y en este caso para, continuar donde ya nos habíamos quedado, con respecto a la corriente libertadora del norte y la salida de Simón Bolívar del país en 1826. Y entonces, ¿qué es lo que comienza al año siguiente, ¿no? En el año 1827. Aquí es donde vamos a comenzar un periodo de tiempo llamado el primer militarismo. Primero porque fue el primero de tres, incluso algunos consideran que el gobierno de Velasco probablemente podría ser el cuarto militarismo, pero la cuestión es que vamos a tener constantemente golpes de estado militares y periodos de gobierno en que ellos toman el poder en el país. Entonces, el primer militarismo se refiere a aquel periodo de tiempo en el que los militares que participaron en la guerra de independencia, las batallas de Junín, las batallas de Ayacucho, prácticamente por ser héroes, por decirlo así, se sentían con el derecho de gobernar el país. O sea, ellos entienden que los quienes estaban gobernando el Congreso, los políticos, estaban siendo totalmente ineficaces al momento de tomar decisiones. Por lo tanto, los militares deciden ellos gobernar. Ya te lo he dicho, ¿no? Argumentando que ellos tienen el derecho de hacerlo, ya que fueron los que lograron la independencia. Entonces, hoy día en Yo Te Cuento, vamos a hablar acerca del primer militarismo, de 1827 a 1845, ¿ok? Primero, para poder entender muy bien esta situación de los militares y cómo toman el poder, tenemos que entender en qué situación se encontraba nuestro país. Ya más o menos la otra vez expliqué sobre una reflexión con respecto al estado social, sobre todo en el que se encontraba el país. Primero, vamos a ver que hubo una paralización del aparato productivo. Es decir, las dos actividades a las que durante el virreinato, el virreinato del Perú se dedicó, la minería, la agricultura, debido a los gastos de guerra, debido a la misma guerra en realidad, va a haber una paralización de esto. Por lo tanto, va a traer esto consecuencias económicas. El tributo indígena se siguió dando, ¿sí? Acá vemos entonces un aspecto negativo con respecto a este grupo social. Que representaba más o menos un aproximado del 60% de la población en aquel momento. El indígena no recibió beneficios. Para el pueblo indígena, para los campesinos, para la gente andina, simplemente no hubo una independencia, por decirlo así, ya que para ellos sigue siendo lo mismo, solo que esta vez cambiaron de amo. En vez de tener un amo español, ahora tenían un amo criollo. Lamentablemente esa fue la situación con la que comenzó nuestro país. Había una brecha social bien grande, donde no había un concepto de nación, de unidad, ya que cada uno veía por su cuenta, lamentablemente. Por ejemplo, se estableció la contribución personal, una especie de impuesto o tributo que los indígenas tenían que pagar al Estado. Más o menos el Estado pudo sobrevivir por muchos años en el ámbito económico gracias a esa contribución. La servidumbre y la esclavitud, sobre todo, también continuaron, a pesar de que en un principio San Martín intentó de abolir la esclavitud, también abolir la mita y cosas así. Sin embargo, la esclavitud igual continuó, ¿sí? Esto todavía sería hasta el segundo gobierno de Ramón Castilla. Escasa población. Sí, cuando hablamos de la población del Perú, que hoy en día son aproximadamente 34 millones de habitantes, cuando el Perú recién comenzó su etapa republicana, alcanzaba a lo mucho 1.500.000 habitantes, un aproximado, 1,5 millones, ¿ok? Es decir, que la población era muy poca. En un país tan grande, con una población tan pequeña, en realidad esto dejaba a que no se cuente con mano de obra, precisamente para la producción. Y en este momento, años 20, años 30, pues ya se está produciendo, ¿no? Estamos entre la primera y la segunda revolución industrial en el mundo, y acá la mano de obra necesaria. Aunque el Perú demoró todavía un poquito más para poderse industrializar. El voto censitario. En el aspecto de los sufragios para votar por políticos, etc., no todos tenían la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, acá no podemos hablar de una auténtica democracia, una auténtica república, por lo mismo que solamente estaban reservados los varones, ¿ya? Y alfabetos. O sea, mira, requisitos: ser varón, a saber leer y escribir. Y también no solamente bastaba con eso, sino contar con propiedades o altos ingresos económicos. Entonces había necesariamente sí hay una separación con respecto a otros grupos
¿sí? Que habían. Ahora, ¿cómo es que se formó nuestro mapa, nuestro primer mapa del Perú? Esto se debió, pues, precisamente a dos principios de delimitación. Uno fue el Utiposidetis y el otro fue la libre determinación de los pueblos. ¿En qué consiste el Utiposidetis? Que se tenía que seguir respetando los mismos límites que tuvieron los virreinatos. En este caso, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva Granada, que ahora se llamaba la Gran Colombia. Entonces, debido a esto, muchos territorios importantes que pertenecieron al Virreinato del Perú todavía seguían en el ahora llamado República del Perú. Una región importante que logramos prácticamente retener y que probablemente se hubiese pasado a la Gran Colombia tal vez, fue la región de Maynas, ¿no? Lo que antes se llamaba Comandancia General de Maynas en la Amazonía. ¿Sí? Así Maynas se pudo quedar dentro de la República del Perú. En cuanto al principio de libre determinación, esto se refiere a que se consulta a los pueblos para que ellos determinen libremente a qué estado quieren pertenecer. Entonces, por ejemplo, acá, la provincia de Jaén, que hoy en día queda en la región Cajamarca, se quedó en el Perú, ¿no? Ellos determinaron pertenecer al Perú y por el mismo principio de determinación, Guayaquil, una ciudad hoy en día ecuatoriana, se decidió quedar dentro de la Gran Colombia. Entonces, así más o menos se pudo perfilar los límites de nuestra nación. Y en cuanto a aspectos políticos, esto va a ser muy importante entender para poder comprender los problemas que vamos a tener durante el primer militarismo. Hay, podría decirse, dos ideologías políticas diferentes y enfrentadas. Por un lado van a estar los conservadores y por el otro lado los liberales. Van a haber militares conservadores y militares liberales. No se van a llevar bien, no van a tener los mismos puntos de vista y por ende van a estar constantemente enfrentándose. Los conservadores son aquellos que dicen, según su punto de vista político, que las mayores atribuciones las debe tener el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República. Mientras que los liberales dicen que las mayores atribuciones las debe tener el Legislativo, es decir, el Congreso. Ese enfrentamiento de esta lucha de poderes, ¿no? El Legislativo con el Ejecutivo, siempre va a ser característica de toda nación republicana, y el Perú no fue la excepción. Ahora, ellos dicen, necesitamos un ejecutivo fuerte, o sea, el presidente tiene que tener poder para que de esta manera imponga autoridad y se supere la anarquía. La anarquía es la ausencia de un gobierno. Mientras que los liberales plantean que el ejecutivo débil, ¿sí? que el presidente no tenga tantos poderes, ¿ya? Va a evitar el despotismo político, es decir, que el presidente se vuelve un autoritario, un déspota que imponga su voluntad sin importar lo que los demás digan. Entonces, cada uno tiene sus propios puntos de vista. Acuérdate, conservadores versus, acá me falta poner el versus, liberales, ¿ya? Para poder comprender ahora los gobiernos. A partir de José de la Mar, vamos a empezar la línea de presidentes que tenemos hasta el día de hoy. Sin embargo, no va a ser siempre una línea fija, ya que van a haber periodos de anarquía, golpes de Estado, juntas militares, juntas de gobierno. Va a caracterizar toda nuestra historia republicana, que ya estamos rumbo al bicentenario, ¿no es cierto? Vamos a empezar con José de la Mar. Este personaje ya lo habíamos mencionado, ya que fue precisamente quien presidió la Junta de Gobierno cuando recién se había formado el primer Congreso de la República, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la campaña Puertos Intermedios, que fue un total fracaso, y luego lo sacan del poder para proclamar a José de la Riva Agüero, del motín de Balconcillo y toda esa situación política? Ya, ese es el mismo José de la Mar. Sin embargo, la situación va a seguir siendo la misma: golpes de Estado, inestabilidad política, periodos de anarquía. Eso es lo que va a caracterizar nuestra vida republicana. ¿Sí? Empezamos. Esta sería la tercera constitución que tuvo el Perú, ¿no? La Constitución Liberal de 1828. Ya con anterioridad había salido la del 23 y la de Bolívar en el 26. Entonces ya tendríamos aquí 3 constituciones de 12 en total que vamos a tener a día de hoy, 2020. Esta constitución dice es liberal. Entonces, José Lamar, ¿a qué grupo pertenece? ¿No? El que reconoce un legislativo fuerte y un ejecutivo débil. O sea, él es liberal, y eso lo plasma precisamente en la Constitución. Ahora, te mencioné que un problema muy grave que había en la sociedad era la contribución personal que los indígenas tenían que pagar.
Esto era injusto, muchachos, ¿no? Porque los indígenas también se supone que todos eran peruanos, no se les tenía que tratar de manera diferente. Así que él decidió iniciar una rebelión, bueno, él, ¿a quién me refiero? A Antonio Navala Huachaca, un líder campesino comunero que precisamente organizó a los indígenas para rebelarse contra esta contribución personal. Así que ahí hubo la rebelión de Iquichanos, debido a esta provincia llamada Iquicha, ¿ok? Bueno, otro militar importante y de renombre era Agustín Gamarra, quien durante el gobierno de José Lamar decidió invadir, invadir Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Bolivia estaba pasando por otra situación política también un poquito compleja. Antonio José de Sucre, el héroe de Ayacucho, Sucre, quien era aliado y prácticamente servidor de Bolívar, estaba en Bolivia. Él fue quien gobernaba Bolivia, prácticamente fue el creador de Bolivia, ¿ya? Pero en ese momento, pues, ya la reputación de él estaba bajando, ya se hablaba de una protesta anti-Sucre en territorio boliviano. Por otra parte, la presencia de un aliado de Bolívar en este país llamado Bolivia, todavía daba como un poco de desconfianza a algunos militares peruanos como Agustín Gamarra. Entonces decían, hay que sacar a Sucre, porque Sucre es como un satélite de Bolívar, hay que sacarlo de ahí y poner fin a este intento de integración que quiere hacer Bolívar. Recuerda que Bolívar quería, ¿no? Unir, ¿no?, todos los países que le había liberado. Entonces aquí es donde Gamarra interviene, ¿sí?, este militar, con la finalidad de sacar a Sucre. Al final no fue necesaria la intervención de Gamarra porque fue en mismo Bolivia, hubo una protesta, Sucre tuvo que renunciar a su puesto en Bolivia y se produce el Tratado de Piquiza, por el cual Sucre deja Bolivia y se instaura un gobierno propiamente de ahí, ya no extranjero. Recuerda que tanto Sucre como Bolívar eran de la Gran Colombia, para ser más exactos, de Venezuela, ¿ok? Entonces, se puede decir que aquí hubo una tensión con el vecino país de Bolivia. Pero con quien sí tuvimos un problema directo fue con Simón Bolívar, nuestro libertador. Al final de cuentas, empezamos a tener problemas con él. Bueno, él empezó los problemas también por otra parte. Ya tuvimos una guerra contra la Gran Colombia. La Gran Colombia es el país que se encuentra precisamente al norte, se encontraba al norte en aquellos años del Perú. Todavía no existía Ecuador o Colombia solito, Venezuela. Todo eso se llamaba la Gran Colombia. El problema surgió precisamente por estos problemas en Bolivia, ¿no? Cómo lo sacaron a Sucre, cómo el Perú quiso intervenir en ese problema. Entonces Bolívar ya estaba mirando ya con desconfianza a Perú. Como decían, antes éramos amigos, yo les he ayudado para su independencia y ahora se están comportando así. Entonces, como una especie para poder ya iniciar la guerra contra Perú, Bolívar reclamó zonas del norte peruano, precisamente Jaén y Maynas. En vista de ese problema territorial es que estalla la guerra contra la Gran Colombia. Y así, muchachos, tenemos dos fases acá. Una fase marítima en la cual tenemos un triunfo, un combate, ¿no?, marítimo, el combate de Malpelo en el año 1828. E incluso debido a esa victoria peruana, las tropas peruanas tomaron posesión de la ciudad de Guayaquil, que pertenecía a la Gran Colombia. Sí, nos la arrebatamos esa ciudad. Entonces, por otro lado, bueno, en la fase terrestre sí tuvimos más bien nuestras derrotas. En la batalla de Saraguro y Portete de Tarqui, más bien las tropas peruanas fueron vencidas. Se llega a tratar de solucionar estos problemas limítrofes mediante el convenio Girón, mediante el cual se dan conversaciones para poner fin a la guerra, pero no del todo, no llegan a acuerdos claros. Y en ese momento, muchachos, debido al problema político, a la crisis, Agustín Gamarra, el mismo que quería invadir Bolivia, ¿no?, e intervenir en esto, le da un golpe de estado al presidente José Lamar. El periodo presidencial era por 4 años, así que Lamar tenía que gobernar desde el 27 hasta el 31, pero debido al golpe de estado en el año 29, quien toma el poder sería Agustín Gamarra. Entonces vamos a tener aquí el primer gobierno de Gamarra, porque vamos a tener dos, ¿ya? Él más bien, a diferencia de Lamar, no es liberal, él es de la ideología conservadora. Ojo, no son partidos políticos, partido liberal, partido conservador, no, son ideologías, ¿sí? Precisamente la ausencia de partidos políticos ocasionó estas luchas entre ellos. Es un gobierno conservador, este militar es conservador,
pero al mismo tiempo es autoritario, es decir, bastante reprimiente con respecto a cualquier movimiento liberal que pueda haber, ¿ok? El Tratado de la Rea-Gual es precisamente el tratado mediante el cual se resuelven los problemas con la Gran Colombia. Entonces aquí se decide, por ejemplo, devolver Guayaquil. Recuerda que tras el combate de Malpelo, el Perú se había quedado con Guayaquil o había invadido Guayaquil. Decidieron regresarlo a Colombia a cambio de que Colombia reconozca que tanto Jaén como Maynas se quedan en el Perú y son territorios peruanos, ¿ok? Entonces se puede decir que ahí las tensiones contra la Gran Colombia podrían haber terminado. El Tratado Tiquina con Bolivia, porque también había problemas con este país, y uno más con Ecuador. Ojo, Ecuador, eso quiere decir que la Gran Colombia se desintegró, dando origen a países como Venezuela, la República de Colombia y la República de Ecuador. Así que con ellos, debido pues a que recién surge este país, también era necesario realizar un tratado limítrofe. Entonces, pero hay un problema durante el gobierno de este hombre conservador y es el aspecto político. Como dije, es autoritario y es conservador. Entonces, los conservadores defienden más el poder ejecutivo que el legislativo. Por lo tanto, va a tener una fuerte oposición del poder legislativo, que en su mayoría eran liberales. Acá todavía incluso está Francisco de Paula González Vigil, quien aseguró en un discurso no así antigamarrista, diciendo que si debo acusar, yo acuso. Y simplemente no tuvo mucha popularidad, que digamos, ¿no? El Congreso le ponía muchas trabas, por lo mismo que pues él era autoritario y de eso lo acusaban a él. ¿No? Paula González Vigil lo acusaba de ser un gobierno autoritario que no respetaba las libertades, entre otras cosas más, ¿ok? Pero recuerden, Gamarra, pues tampoco lo vamos a ver, ay, o sea, Gamarra es malo, es el villano. No, tampoco, chicos, recuerden que fue un héroe de la independencia, pero cometió sus errores, eso sí, como cualquiera, ¿no? Pasamos al siguiente presidente del Perú, Luis José de Orbegoso. Él, a diferencia de Gamarra, va a ser liberal. Por eso te dije, es importante que entendamos esto del liberal conservador, ¿ya? Él da una nueva constitución, la Constitución Liberal de 1834, que sería la cuarta constitución. Te vamos contándolas, ¿ya? Debido a que es un gobierno liberal, va a tener fuerte oposición de los conservadores. Ya sabemos quién es el conservador aquí, ¿no es cierto? Agustín Gamarra. Pero surge otro llamado Pedro Bermúdez, quien precisamente quiso tomar el poder sacando a Luis José Orbegoso. Y entonces, tanto Gamarra como Bermúdez estaban haciéndole la guerra al presidente Orbegoso para derrocarlos y por lo tanto empieza una guerra civil. Hay un nuevo organismo dentro del gobierno llamado la Convención, que precisamente le otorga a Orbegoso, al presidente Orbegoso, al presidente de ese momento, poderes, facultades amplias para que pueda detener esta guerra, para que pueda llegar a la paz. Dentro de estos poderes que había tomado la Convención y se las había entregado a Orbegoso, estaba, si es que era necesario, pedir la ayuda de Bolivia, ya que Bolivia tenía también un gobierno liberal, ¿ok? Entonces, se va a dar un acontecimiento llamado el Abrazo de Maquinguayo, en la cual las fuerzas de Orbegoso se enfrentan a las de Bermúdez. Aquí se supone, ¿no?, que son enemigos a morir, pero hay una especie de reconciliación. El Abrazo de Maquinguayo consiste en que las tropas de Bermúdez deciden hacer la paz con Orbegoso. Una especie de reconciliación, por eso dicen abrazo. Eso prácticamente deja solito ¿a quién? A Gamarra peleando solo y ya sin sus aliados. Pero precisamente en medio de esta lucha por el poder, un personaje que había sido nombrado incluso por el propio presidente Orbegoso, un militar llamado Felipe Santiago Salaverry, le da un golpe de estado al presidente Orbegoso. O sea, no fue ni Bermúdez, no fue ni Gamarra, fue Salaverry. En el año 1835, este presidente le daría golpe de estado y toma el poder, ¿sí? A diferencia de Orbegoso, pues él es conservador, por eso es que lo atacó, ¿ok? Este presidente es famoso, bueno, tiene un dato curioso, y se trata del presidente más joven que tuvo el Perú. A los 29 años él se hizo cargo de nuestro país, ¿no? Jovencito. Este gobierno es conservador, como ya lo dije. Él reactivó el tráfico de esclavos, ¿sí? Ya que por un tiempo había sido suspendido, se puede decir. Entonces recuerda, el Perú fue un país esclavista. ¿Ya? Después recién le darían la libertad. ¿A quién había sacado él del poder?
al presidente Orbegoso, ¿no es cierto? Entonces Orbegoso recordó que mediante los poderes que le había dado la convención estaba el hecho de que podía recurrir a Bolivia, a pedir la ayuda de Bolivia en caso de una emergencia. Y en este caso Orbegoso hace eso. Es que es como que había dos presidentes al mismo tiempo, ¿ya? Estaban Orbegoso y Salaverry, los dos estaban luchando por el poder. Entonces Orbegoso todavía tenía la facultad de recurrir a esta estrategia que le había dado la convención. Y es por eso que el presidente Orbegoso solicita la ayuda de Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia en aquel momento. Entonces Santa Cruz y Orbegoso forman una alianza. Por otro lado, Salaverry, ¿a quién crees que llama para poder enfrentar a esta alianza? Pues nada más y nada menos que Gamarra, que también es un conservador igual que él. Entonces acá pues había ya una lucha directa, ¿sí? Será la batalla de Yanacocha, donde los conservadores son derrotados, Gamarra en sí es derrotado, y en la batalla de Socabaya, el presidente Salaverry, que precisamente se enfrenta a esta coalición de Orbegoso y Santa Cruz, ya que ellos tenían la intención, ya que uno era peruano y el otro era boliviano, de integrar sus dos naciones y formar una confederación peruano-boliviana. Y Salaverry estaba en contra de esto, así que también él los enfrentó en la batalla de Socabaya, aquí en Arequipa, muchachos, ¿ya? Batalla en la cual el presidente Salaverry pierde, es derrotado, es tomado prisionero y fusilado en la plaza de armas de la Ciudad Blanca. En la plaza de armas de Arequipa, en uno de los portales, se puede apreciar incluso una placa, que es la que estamos viendo acá, pero tú la puedes buscar, ¿no? Y leer exactamente lo que dice, ya que es una despedida de Salaverry sabiendo que ese día iba a ser fusilado. Una redacción de una carta dirigida a su esposa, si no me equivoco. Entonces Salaverry es fusilado en Arequipa. Con la muerte de Salaverry, los ganadores, los liberales, que fueron Orbegoso y Santa Cruz, deciden llevar a cabo ese proyecto de integración que tenían en mente, la Confederación Peruano-Boliviana, que duró 3 añitos nomás, del año 36 al 39. Esto significa, muchachos, que durante este periodo Perú y Bolivia eran una confederación de estados. No es que necesariamente Bolivia pasó a ser parte de Perú, o Perú era una región de Bolivia, eran una confederación. Incluso en el escudo de esta confederación se puede ver tanto la bandera boliviana como la bandera peruana. ¿Y quién se proclamó protector de esta confederación? Pues fue nada más y nada menos que Andrés de Santa Cruz, ¿sí? El que era presidente de Bolivia. Entonces es una integración política de los sectores liberales. Recuerdan, ellos tienen la ideología liberal. En el Congreso de Tacna se proclama como protector de esta confederación a Andrés de Santa Cruz. Inmediatamente, bueno, esto era por un periodo de 10 años. Cada república tenía su propio presidente, pero él era el protector. Se respetaban, ¿no? De alguna manera la autonomía de cada uno. Se dio mucho predominio, gracias a esta alianza, al comercio, muchachos. Esta es la Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí? Bueno, acá se ve en naranja lo del Perú, acá lo de parte de Bolivia, y cómo ambos estados se habían integrado con el propósito precisamente de lograr avances económicos, ya que había un mercado, una demanda, por decirlo así, de productos tanto de Estados Unidos como de Europa. Muchachos, así que se abrió nuevos puertos para el comercio con Europa. Esto trajo consecuencias políticas, ya que estados como Chile y Argentina estaban viendo con recelo la prosperidad de la Confederación. Entonces, Chile y Argentina se opusieron a esto porque estaban prosperando y ellos no, ya que los puertos de la Confederación tenían mayor demanda. Entonces, cuando hablamos de oposición a la Confederación, estamos hablando de estos dos países, pero también de otro sector, pero ya no extranjero, sino interno, los conservadores peruanos. Entre ellos estaba Gamarra, Ramón Castilla, Vivanco, muchas personas que no querían este proyecto de integración liberal. Entonces vamos a tener oposición extranjera y externa y oposición interna a la Confederación. Y hay una guerra, estalla la guerra contra la Confederación. Esta guerra la lideran pues Chile sobre todo, quien como excusa o pretexto dice que el gobierno de la Confederación están apoyando a Ramón Frey, que era un militar que quería dar un golpe de estado al presidente Joaquín Prieto, al presidente de Chile. Entonces, con esa excusa de que le habíamos vendido barcos, ¿no?, a Ramón Frey, Chile le declara la guerra a la Confederación. Y acá,
vamos a ver a una serie de triunfos, pero más que nada fracasos. Tenemos la primera expedición, la Confederación triunfa, ¿no? El triunfo peruano, bueno, acá podríamos poner de la Confederación, porque quien logró este triunfo fue Santa Cruz es boliviano, ¿ya? Derrotamos a los chilenos y se les obliga incluso a firmar el Tratado de Pau Carpata, Arequipa. Pero en la segunda expedición, aquí más bien ya los chilenos nos derrotan a nosotros, ¿no? Entonces hay un triunfo chileno y mediante el Tratado de Yungay, oficialmente somos derrotados, perdemos la guerra y la Confederación dice chao. Entonces, por eso duró 3 años, ¿no? Tenía como un proyecto durar muchos años más. Fin de la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Y quién crees que tomaría el poder? ¿Quién estaba detrás o quién apoyaba estas expediciones chilenas, por decirlo así, para volver a tomar el poder? Pues los conservadores. Y ya sabemos que el más representativo de los conservadores va a ser Agustín Gamarra. Entonces vamos a tener un segundo gobierno de él, del 39 al 41. Uy, ¿por qué solo 2 años? Pues pasó algo, ¿ya? Se convoca un congreso constituyente en Huancayo y mediante este congreso se logra tener la quinta constitución del Perú, la constitución de 1839. Debido a que es un gobierno autoritario, lo caracteriza siempre a Gamarra, un general llamado Manuel Ignacio Vivanco decide hacer una rebelión contra él, ¿no? Al segundo gobierno de Gamarra también le llaman la restauración. ¿Por qué? Porque restaura, ¿no?, la república normal, porque Bolivia y Perú se habían unido. El fin de la confederación es la restauración de la República del Perú. Pero por otro lado está Vivanco, que era enemigo de Gamarra, que hace una revolución aquí en Arequipa, y a la cual llama la regeneración, porque él decía, yo soy el regenerador del Perú. Para enfrentar a Vivanco, precisamente quien lo enfrenta es Ramón Castilla, que estaba al servicio de Agustín Gamarra. Entonces Castilla y Vivanco van a ser eternos rivales. Ya se puede hablar en este segundo gobierno de Vivanco acerca de la primera explotación de guano, ¿sí? Se empieza a explotar este recurso que le sirve como fertilizante a un comerciante peruano llamado Francisco Quirós y se firma con él el primer contrato de explotación de este recurso, llamado el contrato Quirós. Esto del guano lo vamos a ver incluso mucho más adelante de una manera más, con otro tipo de contratos y con otras empresas, incluso extranjeras. La obsesión de Agustín Gamarra siempre fue Bolivia. Y lo que pasa es que Santa Cruz fue vencido, ¿no es cierto? Y incluso tuvo que estar ahí entre Arequipa, luego se fue a Ecuador. Y la cuestión es que Santa Cruz regresa a Bolivia y vuelve a tomar el poder en Bolivia. Cuando Gamarra se entera de que Santa Cruz otra vez está en Bolivia, dice, ya ahora sí lo derroto del todo. Decide invadir Bolivia, incluso las tropas peruanas llegan hasta La Paz, pero en una región cercana a Ingavi, por eso se llama la batalla de Ingavi, Gamarra sería completamente derrotado y murió precisamente en combate. Entonces, debido al intento de invadir Bolivia, Gamarra pierde la vida. Es ahí donde, muchachos, en el año 1841 inicia un periodo de anarquía militar. Muchos militares empezaron a querer tomar el poder. Recuerda, la anarquía es la ausencia de un gobierno fijo, de un gobierno estable. No van a estar ahí luchando, que no me caes tú y todo esto y que el otro. Más o menos quien trató de imponer dentro de estos militares fue precisamente Vivanco, ¿no? Vivanco, que había sido el regenerador, ¿no?, desde Arequipa. Y se habla acerca incluso de un directorio, ya que Vivanco se llegó a proclamar supremo director de la República. Entonces esa anarquía militar ya casi estaba terminando cuando Vivanco estaba tomando el poder. Pero todavía seguíamos dentro de esa anarquía, todavía había luchas porque Vivanco tenía muchos opositores. Entre ellos, ya te he dicho, ¿quién? Ramón Castilla, quien derrota a Manuel Ignacio Vivanco aquí en Arequipa, en la región de Carmen Alto, en la batalla de Carmen Alto, que era por Caima más o menos. En 1845, Castilla derrota a Vivanco. Y con eso oficialmente termina este periodo de 4 años, llamado la anarquía militar. ¿Quién toma el poder? No, Ramón Castilla no. Se convoca una junta de gobierno para que esta junta de gobierno convoque elecciones y esas elecciones de 1845 sí las gana Ramón Castilla. Por eso muchos dicen que el primer militarismo podría terminar aquí, ya que aquí va a empezar otra etapa. Otros dicen no, que el militarismo continúa incluso hasta el civilismo. Podría ser, pero nosotros nos quedamos acá, en el año 45, y con esto terminamos esta fase llamada el primer militarismo. Espero que lo hayan disfrutado y que puedas compartirlo y también puedas aprender cada vez un poco más. Eso sería todo. Gracias por su atención.